como símbolo para mostrar que estamos sumados a la lucha. También tenemos que demostrar todo el año, obviamente, a lo que es la visibilización, la campaña de prevención. Hablábamos el no a la discriminación también, que es importante respecto al VIH-Sida. Para hablar sobre esto y otros temas, porque también vamos a hablar sobre COVID, vamos a recibir a la doctora Elena Obieta, infectóloga, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Muy Buenas bien, tardes. bueno, gracias por Gracias por atendernos. convocarme. No, por favor, gracias a usted. Un día especial le decía porque estamos hablando desde el año 80, desde de lo que es el VIH. Año 81 fueron los primeros casos detectados, si no me falla la memoria. Exacto. Y al día de hoy tenemos este flagelo para toda la humanidad. Y la gente preguntándose por qué todavía no tenemos una cura para el SIDA, y también cómo va avanzado. ¿Qué cree usted, su análisis? ¿Está contenido? ¿Sigue avanzando? No, a ver, vamos por partes. Pensemos que, como bien dijiste, los primeros casos se describen en el año 81 y 40 años después todavía no tenemos una vacuna como las que aparecieron eficaces y seguras en menos de un año para COVID. Dos, el 17% de las personas que en la Argentina viven con VIH aún no lo saben y no se testean. Sí. Entonces, estamos por debajo del ideal de testeo, estamos por debajo del ideal de tratamientos. Obviamente, si vos no sabés que tenés VIH, no vas a tomar ninguna sola pastilla. Y lo más grave es que si no estás en tratamiento y si el virus no lo tenés controlado, lo transmitís. Porque ahora sí tenemos una buena noticia, hace un tiempo ya, que es que I es igual a I. Indetectable es igual a intransmisible. O sea, que si yo tuviera VIH y tuviera mi virus controlado tomando posiblemente una o dos pastillas por día, no sería capaz de transmitirle el VIH a mis parejas. Exacto. Hay una cuestión entonces también de falta de interés, falta de abandono de muchas personas. Por un lado, las personas que no se testean, y por el otro lado, usted marcaba personas que dieron positivo y no se preocupan por su salud. O sea, eso está vigente. Sí, y también mucho del prejuicio de hablar libremente, sea desde el lugar de paciente con el médico sobre sexualidad, como de los médicos respecto de interrogar, preguntar, charlar sobre la sexualidad de nuestro paciente. Porque está posmenopáusica, no le pregunto si tiene sexo. ¿Por qué no? Porque tiene 75 años, no le pregunto si tiene relaciones sexuales. ¿Por qué no? No pregunto si le gustan los hombres, las mujeres, ambos o qué. Porque no, es un tema que me da prurito. No, la sexualidad forma parte de la vida, de la salud, y si podemos pensarlo así y desmitificar un montón de cosas, vamos a poder enfrentar esto mejor, ¿no? Exactamente. Y lo hablaba, bueno, es algo que también que usted lo vive, no es parte de la medicina, pero sí de la sociedad, que es la discriminación que existe en Tremenda. torno. Es increíble, es increíble. Yo quiero creer, porque en un principio también, hasta de los profesionales existía esta discriminación, porque los Pero médicos escúchame, Marcelo, sí. yo siempre le cuento a los médicos jóvenes, yo me recibí en el año 87, con lo cual mi primer paciente con VIH lo tuve en el año 88 y desde entonces abracé la especialidad y la lucha, ¿no?, contra la discriminación y por el acceso a tratamientos y demás. Pero yo me acuerdo que en el bar del hospital los colegas no se sentaban en la misma mesa que los infectólogos. ¿Usted era discriminada? Porque atendíamos a los que nadie quería tocar ni con un palito. Era como al leproso Claro. anteriormente. Sí, tal cual. Ajá. No se sentaban en la misma mesa a comer con nosotros porque nosotros nos dedicábamos a ver a los pacientes con SIDA. Bueno, ¿Qué eso. tal? Sí, lamentablemente, no los profesionales, pues ya saben, se han aprendido, o sea, ya a esta altura es imposible, pero sí en la gente sigue existiendo eso, lamentablemente. Rapidito le pregunto también, porque hablamos de SIDA siempre, pero muchas veces nos olvidamos de las otras transmisiones de enfermedades de transmisión sexual. Las ETS son muchísimas y existen, no se han borrado. Por cierto que no, vos
bueno, no sé, hoy, todos los días estamos viendo un incremento en los casos de sífilis y la gente te dice, sífilis, pero eso no está ya extinguido. No, chicos, a ver, hasta un 6% de nuestras mujeres embarazadas dan positivos sus tests para sífilis. Y si una mujer embarazada tiene sífilis y no se trata, sí puede transmitirse al bebé y es causa de abortos, de bebés con malformaciones, y esto se diagnostica haciéndote los análisis en cada trimestre y haciéndole los análisis a los papás de los bebés. Sí. A los chicos no los trae la cigüeña y hay que testear a los varones porque si la mujer se controla, se trata, pero se reinfecta cada vez que tiene relaciones con su marido, y estamos al horno. Sí, complicado, obviamente. Sífilis, decía usted, ¿hay algunas enfermedades que fueron erradicadas? Por ejemplo, la blenorragia, que no sé para nada, ¿no? Y tenemos un problemón con la resistencia a los antibióticos. Lo que la gente habitualmente llama blenorragia es la gonorrea. Sí. Y la produce un bichito que se llama gonococo, que ¿sabes qué es primo hermano del de la meningitis? Ajá. Primo hermano, o sea que el gonococo, que la sintomatología más habitual se ve en varones, porque las mujeres no tenemos tantos síntomas, somos más poco sintomáticas, pero los varones en general se manifiesta con ardor y secreción por la uretra, por el agujerito por donde sale orina, sale pus, ¿sí? Y entonces, por supuesto que para el varón esto es una catástrofe nacional. Y entonces, ¿qué hace? Le pregunta a un amigo o va al farmacéutico y toma ciprofloxacina, que no le sirve para nada porque hay resistencia. Y entonces, hoy día tuvimos que ir subiendo las dosis de la ceftriaxona, que es el antibiótico que utilizamos, pero en algún momento se nos va a acabar. Obviamente. Y no vamos a tener con qué tratarlo. Y la blenorragia o la gonorrea, que es la misma enfermedad, puede dar esterilidad. Además de otras complicaciones. Bueno, estaríamos hablando de cuántas enfermedades del HPV que es tan común acá también en nuestra zona. Pero es prevenible. Es prevenible, hay obvio. Vacuna, chicos. Obvio que sí. Y gratuita. Pero hay falta de interés también, por eso le digo, es bueno seguir hablando de estos temas porque hay como viste, nos dicen, no le dan mucha importancia a la misma sociedad a estas enfermedades. Claro, pero yo creo que tiene que ver con la no visibilización. ¿Viste? Si vos seguís pensando que las infecciones de transmisión sexual son un problema de las trabajadoras sexuales o de los hombres que tienen sexo con hombres o de, no sé, la gente privada de su libertad o pobre o no te vas a ir a testear. Sí, es verdad. Pasemos al coronavirus. A ver, podríamos hablar toda la tarde sobre enfermedades de transmisión sexual porque también es un tema interesante de abordar de muchas de las enfermedades. El coronavirus y la nueva variante. ¿Qué se sabe de esta nueva variante Omicron? Se saben algunas cosas, pero hay montones de otras que no se saben. Empecemos por las que sí se saben. Es una variante que fue inicialmente descrita y encontrada en Sudáfrica, que tiene más de 50 mutaciones, es decir, más de 50 cambios en los números de su documento de identidad, en su genoma. Más de 30 cambios, 32 cambios son en la punta de la llave con la que el coronavirus ingresa a la célula. Entonces, si mi número de documento de identidad termina en 0 y cambia a 1, y es el último numerito de la cola, es más o menos igual. Yo sigo teniendo 58 años, de pelo blanco, bla. Ahora, si en vez de cambiar el último nada más, yo cambio claramente los 3 primeros números de mi documento, y en vez de empezar con 16 millones, empezara con 35 millones, y yo voy a ser mucho más joven. Y entonces capaz que soy alta y flaca, y capaz que fui al gimnasio y al cirujano plástico y me hice un poco de todo. Y seré muy distinta. Y en ese cambio es probable, todavía no lo sabemos, en 15 días habrá más novedades, pero este cambio podría generar más transmisibilidad, que aparentemente la tiene, porque Sudáfrica pasó de tener 300 casos diarios a 4.000. Ups.
no es solamente que están testeando más, Ajá. es que evidentemente parecería que es más transmisible, igual que pasó con variante Delta. Ahora, si además lo que tiene es escape inmunológico, es decir, que las vacunas no la alcancen demasiado bien, todavía no lo sabemos. Si va a ser más agresiva en el cuerpo, tampoco todavía lo sabemos, porque inicialmente los casos se describieron en chicos jóvenes universitarios, que sabemos a priori que no les va tan mal con COVID en general. Entonces, no hubo mucha mortalidad por variante Omicron, pero no sabemos qué es lo que puede pasar en la vida real si afectara a todos los abuelitos que estén en un geriátrico. Exactamente, bueno, por eso la advertencia también que se hace ahora en la época de viajes, a no viajar si tenés más de 60 años, a seguir cuidándonos. Es que esto nunca debimos de dejarlo de lado. No el tema de los viajes, que uno, bueno, puede buscar, a ver, si tenés más de 60 años y por eso no te puedes hacer la vacuna de la fiebre amarilla y no vas a Isla Vela en Brasil, fin, No, exactamente. digamos. Pero sacando estas excepciones de los viajes, es importante tener en cuenta que todos, aún los vacunados en forma completa, y cuando digo en forma completa es los niños con 2 dosis, los inmunosuprimidos con 3 dosis, los que tienen más de 50 que recibieron Sinopharm tienen que tener 3 dosis, los vacunados en forma completa y luego de 6 meses de su última dosis podés empezar a pensar en los refuerzos, que es lo que estamos haciendo los trabajadores de la salud. Aún así, vacunados, requete contra vacunados, podemos adquirir COVID, variante Delta, variante Omicron o lo que fuere, y transmitirla. Y es en esos pasajes de persona a persona que el virus, al duplicarse, se fotocopia chingado con un error. Y después veremos qué consecuencias tiene. Bien, vacunación es lo que nos queda ahora. Es lo que la gente tiene que tomar conciencia que tenemos que avanzar con la vacunación, obviamente. Sí, claro, pero no solamente vacuna y seguir con los cuidados de distancia física, de barbijo, de lavado de manos, de todo. Y de los ambientes. Todo, a no olvidarse que eso tenemos que incorporar a nuestra vida ya. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario, un placer. Un placer para nosotros Marcelo, siempre. Un cariño a tu productora. Bueno, gracias. Chau, hasta chau. luego, nos vemos. Bien, muy práctica como siempre para explicar, eso es destacable también, aparte de atendernos, de darnos todas las respuestas, siempre comprometida, que eso está muy bueno y hay que destacarlo.